Buenas a todos. A continuación voy a grabar el vídeo de la ponencia presentada al Congreso y lo primero que quiero hacer es presentar el título de la comunicación y a los autores. La comunicación que presentamos se llama Realidad aumentada en educación, un análisis desde una perspectiva cienciométrica. Lo presentamos tanto la doctora María Elena Parra González, del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Granada, como el doctor Adrián Segura Robles, del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén. Lo primero que quiero ver o explicar es una pequeña introducción de qué son los nuevos sistemas de comunicación. Somos conscientes de que todas las personas hoy en día, o la mayoría, posee como mínimo un teléfono, y en este caso son teléfonos inteligentes. Estos son una herramienta de uso bastante cotidiano para la mayoría de jóvenes. La educación de hoy en día se encuentra en un momento crucial respecto a la inclusión de estas tecnologías en el aula ordinaria. Una de las herramientas que, en nuestro parecer, tiene mayor proyección de futuro en el ámbito educativo es el uso de la realidad aumentada en el aula, en concreto a través de estos dispositivos. Nuestro objetivo principal, antes de empezar a analizar este tipo de cuestiones, nos establecimos este objetivo, que fue analizar la literatura científica en torno al uso de la realidad aumentada en educación. Bien, esto lo quisimos hacer desde una perspectiva cienciométrica. La cienciometría no es más que la ciencia que se ocupa de analizar las características cuantitativas de la ciencia y la investigación científica. Se suele hacer hincapié en las producciones y sus características cuantitativas más que en el desarrollo de las mismas. Es decir, tiene relación con los procesos sistemáticos de la literatura, pero lo enfoca desde otra perspectiva. En concreto, el análisis que nosotros llevamos a cabo es el de las publicaciones comprendidas entre 2013 y 2018. Siguiendo investigaciones similares como la de Conur, como la de Sánchez Blanco, como la de Senel y Monculo, se extraen distintas preguntas que son típicas o prototípicas de este tipo de investigaciones. En nuestro caso cogimos las 5 primeras, porque en realidad solo queríamos hacer un análisis previo, no un análisis en profundidad, y las que elegimos son las siguientes. En primer lugar, nos planteamos cómo es el crecimiento diacrónico de los estudios de realidad aumentada en el ámbito educativo. En segundo lugar, nos planteamos cuál es el idioma principal de publicación de este tipo de recursos. En tercer lugar, analizamos o intentamos detectar qué países son los mayores productores. En cuarto lugar, al igual que hicimos con los países más productores, en cuarto y quinto lugar también lo hacemos con las revistas y con los autores más productivos. Debemos comentar que los datos han sido extraídos de la base de datos WOS de la Web of Science, siendo la actualidad la base de datos internacional con mayor impacto en el ámbito científico académico. Siguiendo la estructura de este tipo de investigaciones, debemos establecer, por un lado, las palabras clave y, por otro lado, los filtros que deseamos aplicar a nuestra búsqueda. En nuestro caso, las palabras claves eran realidad aumentada y educación, tanto en español como en inglés, para que podamos alcanzar el mayor número de recursos disponibles. En este caso, y como se observa en la tabla, se hace uso de los operadores booleanos
para poder centrar nuestra búsqueda en los términos utilizados. Respecto a los filtros que en nuestro caso aplicamos, fueron dos principales. Primero el del periodo que queremos analizar, en este caso entre 2013 y 2018, y en segundo lugar de qué base o subbases de datos o colecciones de la Web of Science queríamos sacar dicha información. En nuestro caso fue de la colección principal y del repositorio de Medline, todo a través de la propia plataforma de JCR. En total, los resultados que arroja el sistema WOS son un total de 1.631 resultados, que son los que a continuación vamos a analizar. Como se observa en la figura 1, el crecimiento de investigaciones en torno a realidad aumentada está en constante crecimiento, obviando el pequeño tramo que se puede observar entre 2013 y 2014 en el que se produjo un pequeño descenso. Es cierto que a partir de 2014 la producción científica o de la literatura científica respecto a este tema solo ha ido en aumento. Hemos pasado de 161 publicaciones en el año 2013 a un total de 414 en el año 2018. Por poner un ejemplo y por analizar un tramo concreto, entre el periodo 2017 y 2018 el aumento anual ha sido de un 6,42%. Crecimiento bastante importante cuando hablamos de literatura científica y de una literatura tan joven como puede ser la realidad aumentada aplicada a la educación. A la hora de analizar la literatura o el crecimiento científico sobre cualquier tema, es importante también conocer en qué lengua se están desarrollando este tipo de investigaciones. En este caso, y siguiendo la segunda figura que tenemos a la derecha, vemos que predomina la lengua inglesa con 1.400 recursos en esta lengua, seguida del coreano con 110 y seguida del español con 92. Es cierto que faltan muchas más lenguas, pero son proporcionalmente mucho menores que las que aquí presentamos. Podríamos decir que estas son las tres lenguas principales en las que se está escribiendo sobre realidad aumentada en educación. Siguiendo con los resultados obtenidos, podemos ver cuáles son los países que más producen respecto a esta temática. Aunque son muchos, en realidad, al igual que pasaba con los idiomas, los países productores, podemos decir que este tipo de publicaciones se concentra en torno a tres países principales, entre los que destaca, como en la mayoría de análisis de este tipo, Estados Unidos, con 246 producciones sobre la temática, seguido de España, con 222 producciones, y a continuación Taiwán, con 107 producciones. Si alguien se pregunta por qué no coincide el número de publicaciones con el idioma, es decir, España está aquí en segundo lugar, pero respecto al idioma está en tercer lugar, es porque la mayoría de contribuciones se hacen en inglés y en español, porque al fin y al cabo la lengua que se utiliza a nivel internacional acaba siendo predominante en inglés. Estos resultados están en consonancia con la mayoría de estudios de este tipo. Siguiendo los resultados obtenidos, también podemos ver que todo este tipo de documentos se concentran en torno a unas revistas clave, o como la llamaba Bradford, revistas núcleo, que son las que mayor número de producciones sobre una temática concentran. En este caso destacan las revistas que se muestran en la tabla, con especial relevancia de la primera, que acumula 26
26 de estas aportaciones. En este caso, hemos activado un filtro extra que está relacionado directamente con el tipo de documento que estamos analizando. Para encontrar las revistas productoras es necesario filtrar nuestros resultados por solo artículos, para que no tengan en consideración ningún otro tipo de documento. También mostramos el índice de impacto y como vemos la primera de la revista, que es la que más recursos acumula, es la que tiene el mayor factor de impacto. Al igual que hacemos con la revista, también es posible centrar o encontrar los autores núcleo o aquellos autores que más recursos tienen o más publicaciones tienen sobre la temática que queremos analizar. En este caso son Fonseca, Redondo, Altin Puluk, Martín Gutiérrez, Navas, etc. Destaca en primer lugar Fonseca y Redondo, que son dos autores españoles como los que más producen sobre esta temática. Respecto al sexo, vemos una vez más que en la literatura científica la mayoría de autores, y sobre todo de primeros autores, siempre suelen ser hombres, y las mujeres están siendo relegadas o no están siendo tan representadas a nivel internacional. Bien, para dar una idea para qué nos puede servir esto, viendo estas tres tablas, podríamos decir que desde España o desde otro país se está produciendo muchísimo sobre este tipo de investigaciones. Pero a mí como investigador me interesan estas dos últimas tablas, por dos motivos. Si mi investigación está relacionada con la realidad virtual y quiero que se publique y tenga el mayor impacto, tendré que centrarme en colocar o publicar mi artículo en estas revistas que hemos detectado. Respecto a los autores, no podrían faltar, ya que son autores que se pueden considerar clave si quiero hacer un marco teórico o quiero leer a especialistas sobre el tema. En la tercera tabla de mayores autores o autoras productoras, la que me podría guiar para elaborar mi marco teórico o mi fundamentación teórica. Por último, quiero hacer una pequeña discusión y conclusiones. Podríamos decir que los resultados han mostrado una tendencia de crecimiento positiva para los estudios sobre el uso de realidad aumentada en educación. Los recursos disponibles están en constante crecimiento y tenemos un bagaje literario y científico bastante amplio en los últimos años. Esto nos deja entrever, como diría Wu, Li y Chan, que este tipo de metodologías forman parte del futuro de la educación y que, si no como investigadores, como docentes, deberíamos empezar a incluir este tipo de herramientas en nuestra aula. No podemos negar, por otro lado, ya que los resultados lo muestran, la soberanía absoluta de la lengua inglesa sobre el resto, como sucede y hemos comentado antes en la mayoría de la literatura científica. Aunque el número de publicaciones en otros idiomas también es relevantemente alto o significativamente alto, vemos que la hegemonía o la obligación de las bases de datos internacionales es la de publicar en ambos idiomas, por ejemplo español e inglés, siempre dándole mayor importancia, al menos las bases de datos como la Web of Science, dándole mucha mayor importancia a los artículos escritos en inglés que a los escritos en cualquier otro idioma. Lo mismo podemos ver en cuanto a la producción científica. Siempre se concentran en los mismos países, pero no porque haya países pequeños que no producen sobre la misma temática, sino porque la propia hegemonía de las bases de datos internacionales son las que condicionan de una manera u otra quiénes son los que pueden o deben publicar en la revista que ellos indexan.
Por otro lado, hay distintas investigaciones que también han mostrado la importancia de distintas metodologías como la realidad aumentada o la realidad virtual, y que no solo porque lo digamos nosotros en este análisis de la literatura, sino que hay investigaciones sistemáticas y de uso actual que muestran que hay muchas metodologías que están en constante crecimiento. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que lo paséis bien por Ecuador.